para opinar. Gracias, muchas gracias por continuar con nosotros. Es noche de lunes, es noche de fin de puente y bueno, por supuesto es noche para opinar. Y como cada semana saludo con gusto a mis compañeros Raúl Frías, director editorial de Mega Noticias, Maite Noriega, colaboradora de Mega Noticias TVC y Enrique Tusain de Mega Noticias allá en Guadalajara. Buenas noches, un gusto como siempre compartir esta mesa y sin más preámbulos damos inicio con nuestro primer tema. En su columna de hoy en Milenio, Carlos Puig se refiere al documento que Alejandro Encinas, el subsecretario de Gobernación, presentó para argumentar por qué considera que el juez actuó mal y de manera política al liberar a presuntos responsables de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. No deja de ser paradójico que el juez que ha destrozado en las Cortes la verdad histórica, la que Encinas y este gobierno piensan que es una mentira, sea ahora denunciado como protector de aquellos que la construyeron. Ese es el reto del presidente de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal, explicar eso y, de ser el caso, sancionarlo. Se apunta, duda razonable, y es que, como ya se comentaba en esta parte, dice este gobierno que no ha creído en la verdad histórica que se dio a conocer en el sexenio pasado sobre la desaparición de estos 43 jóvenes de Ayotzinapa, allá hace exactamente ya casi 5 años, fue un 26 de septiembre por la noche cuando se presenta el ataque y el secuestro o la desaparición de estos 43 jóvenes que supuestamente, de acuerdo a la verdad histórica, quedaron incinerados en un vertedero, en un basurero de Cocula, luego de que la policía de Cocula supuestamente los entregó a un grupo criminal, Guerreros Unidos, allá en Guerrero, y que fue la causa de su desaparición. Hasta el momento, 5 años después, esto se ve cada día más complicado. Sin embargo, este gobierno tiene el interés, Paco, Enrique, Maite, de abrir este expediente, esta deuda que hay de la justicia para los jóvenes de Ayotzinapa. A ver, yo creo en ese mismo sentido lo que señala Raúl, que está claro que el Poder Judicial tiene altísimos niveles de corrupción. O sea, yo incluso lo compararía con lo que sucede, incluso hasta superaría en el Ministerio Público o en otras instancias. Es decir, esta idea de que el Poder Judicial, por su autonomía y su independencia, tiene menos visos de corrupción, pues no es cierto. Es decir, el Poder Judicial es un poder sumamente corrupto. Segundo, creo que nadie, decía Raúl, el gobierno no cree la verdad histórica. Bueno, creo que nadie deberíamos de creerla porque está plagada de inconsistencias, de contradicciones. El 50-60% de las declaraciones se sacaron con tortura, o sea, eso es imposible. Se sabe que el señor Tomás Cerón estuvo ahí en la zona del delito, en el vertedero, o donde dice el gobierno anterior que fue el delito, alterando pruebas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijo que no había forma de sostener la narrativa del gobierno anterior. Es decir, no hay forma de creer la versión del gobierno anterior. Lo que sí me parece paradójico de la postura de Encinas nos dice, digamos, el relato sobre lo que pasó en Ayotzinapa fue una construcción y una mentira histórica del gobierno anterior. Y toda fue obtenida a través de tortura. Y toda fue obtenida a través de prácticas que no están conforme al debido proceso. Entonces está haciendo bien el juez. O sea, si en realidad el juez está soltando a gente que fue metida en prisión con tortura y con asuntos que van en contra del debido proceso, el juez tiene que dejarlos en libertad. Entonces, ya no entiendo el discurso de Alejandro Encinas. Por un lado, lo entiendo bien en el sentido de decir, a ver, es la mentira histórica, perfecto. Entonces, si es la mentira histórica, estas personas que están vinculados directamente a ese caso, pues tienen que estar en la calle. Es decir, hay una contradicción en los términos en los que Encinas coloca el debate, ¿no? Hay un dato que me parece interesante dentro y que abona a lo que está diciendo Enrique, y es el hecho de que junto con la falta del debido proceso por la manera en que fueron arrancadas las confesiones, hay otro dato que me parece que es interesante, y es que en la acusación no se les acusa de haber cometido el delito de desaparición forzada, que por ser una violación grave de derechos humanos no prescribe. No hay acusación en ese sentido. Y
están consignando a 50 policías, se sabe que los 50 policías los detuvieron, pero no existe esa acusación. Y hay otra acusación que tampoco aparece, aunque la verdad histórica, entrecomillada, habla de la incineración de los muchachos, tampoco hay acusación de homicidio. Esto me parece que son dos elementos fundamentales. Entonces se les acusa a los policías de delincuencia organizada, de delitos contra la salud, de secuestro, pero no de estos dos delitos graves. Lo que sea para meterlos a la cárcel. Exactamente. Entonces, sí se violenta el debido proceso, el juez hace bien en liberarlos porque se violenta el debido proceso, aunque hay que investigar también a la Procuraduría General de la República por la integración. Está mal integrado el expediente. Para variar. Porque además tampoco hay un registro de lo que hay en cada uno de los volúmenes del expediente, lo que hace imposible que un juez pueda analizar ese expediente. No hay manera de analizarlo. A ver, en este entorno que tú mencionas, Maite, ahora en todo este entorno de la molestia de Alejandro Encinas, habla de que ahora van en contra de Jesús Murillo Caram, justamente el ex procurador general de la República, y Tomás de Lucio, quien finalmente fue quien llevó la investigación y que salió con toda esta situación de desconfianza de la gente, justamente de los familiares de los 43. Mal integrar las carpetas, procesos de investigación errados, que no es nuevo en México, lamentablemente. ¿A dónde irá a parar todo esto? Tomando en cuenta que Murillo Caram dijo hoy que él le puede investigar lo que quieran, que aquí está puestísimo. Raúl. No, Raúl está congelado. 242 Seguramente podrán salir los Abarca, el presidente municipal, la esposa que supuestamente era el contacto, pero Abarca es otra pero carta. lo que comentábamos, sí, pero me refiero, pues está dentro de todo esto, lo que tú comentabas. Me parece que hay una serie de irregularidades en todos los procesos, desde las denuncias que están quizás mal integradas. Entonces, el juez, ¿en qué posición está? Está haciendo lo correcto, que es un juez que no tiene rostro, por cierto. Se ha señalado que no aparece su fotografía en ninguno de los organigramas del Poder Judicial, en fin. Pero me parece que aquí lo difícil, lo más complicado, es que a 5 años la desaparición de este hecho, de estos jóvenes, de esos 43 jóvenes de esta Normal Isidro Burgos, que andaban secuestrando camiones para ir a la Ciudad de México el 2 de octubre, que estaban de acuerdo a la información que se ha dado. Todo este proceso está plagado de irregularidades. Aquí lo complicado, que con un poder judicial corrupto, irregularidades y con una verdad histórica A ver, complicado. Ajá. Sí. ¿Dónde quedaron sus hijos? Me parece algo Solo aclarar el fundamental. asunto de Abarca. Abarca está en prisión por homicidio. Se le acusa del homicidio de un integrante de su cuerpo edilicio, digamos, del cabildo, en este caso de Iguala. Por lo tanto, no está vinculado necesariamente. Sería otra causa que lo vincularía, pero en esta no podría salir porque está acusado de homicidio. Yo creo que hay distintas preguntas que siguen en el aire, no solamente en torno al caso, sino en torno a las intenciones de por qué Murillo Caram y el gobierno de Peña Nieto construyó esta verdad histórica que no se sostiene. ¿Por qué? ¿A qué temía? O sea, si era un problema local de Guerrero, si era un problema que involucraba a Guerreros Unidos, a los Rojos, a células del crimen organizado, ¿por qué la construcción de esta idea que no se sostiene en nada? Y tan no se sostiene en nada que ahorita vemos las liberaciones automáticas. Creo que la defensa que se hizo por mucho tiempo y la construcción tenía que ver sobre todo con los militares. Es decir, con proteger a las cúpulas militares que estaban en torno a Ayotzinapa. Creo que ese es el paso al que nunca se llegó, nunca hubo una investigación real en torno a este tema. Entonces, si quiere Encinas y López Obrador investigaciones distintas, creo que la parte del ejército y la parte militar es fundamental. De nueva cuenta, Yo coincido, sí. De nueva cuenta, creo que el tema se ha politizado. Aquí la pregunta es, ¿qué pretende la autoridad?
¿Qué queremos encontrar los medios? ¿Qué quieren encontrar los padres de los 43? ¿Cuál es esa verdad histórica que creeríamos, esa verdad que creeríamos que dejaría esto ya resuelto? Yo coincido con Enrique. De hecho, no hay diligencias, no hay solicitudes que se le hayan hecho al ejército para que entregue pruebas o para que se conozcan datos de la vinculación del ejército en Ayotzinapa. Esto lo sé por el GIEI y lo sé porque estuve metida en no se giraron solicitudes de información al ejército, o sea, ni siquiera para no ofender al ejército. Entonces yo creo que sí, coincido con Enrique, esto está formado de tal forma, orquestado de tal forma que no se pueda vincular al ejército. Hay algo en el documento de Encinas que me parece que es muy grave y muy peligroso, y es la generalización de que todo el Poder Judicial está corrupto. Y esto me parece que es peligroso. En primera, que toda generalización entraña una falsedad, por una parte, porque sabemos de que hay un interés de modificar o desaparecer o transformar las instituciones democráticas del Estado, y no para hacerlas mejores, sino para hacerlas afines. Esto me parece que es un riesgo. Esta generalización que hace Encinas me parece muy peligrosa. Vamos a hacer una pausa, si les parece, y regresamos. Tenemos más para opinar. Ya estamos de regreso. Vámonos con otro tema, porque Héctor Serrano escribe hoy en El Universal sobre el repudio que los integrantes de la disidencia magisterial siguen ganando entre la sociedad. Hablamos de la CENTE. Subraya que el actual gobierno les ha devuelto privilegios gremiales y otorgado posiciones políticas, y aún así mantienen una posición intransigente. La cerrazón y el abuso parecen ser la dinámica y principales motivaciones de esa organización que, en los últimos años, ha demostrado que lo suyo es el interés exclusivo por su gremio, no por la educación de millones de niñas y niños a quienes afecta cada vez que le da por, abre comillas, defender sus derechos. Hay que aclarar que Héctor Serrano es un diputado federal, se ostenta ahorita como independiente y conoce bien cómo ha estado al interior de la Cámara de Diputados esta negociación sobre las leyes secundarias, que no se ha podido analizar y no se han podido discutir por la intransigencia de estos señores. Y hablan de que tienen 30 diputados. Más de 30. Más de 30 diputados, los del CENTE. Sí. Y esto, por supuesto, que es un privilegio que pocos tienen, y esto habla de este afán del presidente de la República por lograr, en su idea de lograr neutralizar a la CENTE, decirles, ok, denles lo que están pidiendo. Sin embargo, entonces les dan la mano y se toman el pie, están pidiendo cada vez más, y resulta que será muy complicada la relación con el CENTE a partir de esto. Bueno, los tienen tomados. Exactamente. Entonces, a mí me sigue preocupando este afán, porque no están poniendo en el centro de la discusión al niño en esta nueva ley sobre educación y en estas reformas que se van a hacer, sino al maestro. Y no al maestro en general, sino al maestro de la CENTE, lo cual me parece que es muy peligroso, me parece que es muy preocupante, porque además es un gremio que no tiene una mayoría, que es una minoría rijosa que no ha demostrado hasta el momento su mayor interés por la educación de los niños. Me parece que es muy claro el artículo de Héctor Serrano. Bueno, Maite, son una mayoría en Oaxaca, en Chiapas y en Michoacán, y creo que en Guerrero también. No tengo seguro a esto, pero el problema que bien lo menciona el diputado hoy en su artículo del Universal es que, y de acuerdo a las versiones que tienen mis compañeros de Meganoticias de estas ciudades que estoy haciendo mención, efectivamente los niños y los maestros no es el punto central, la calidad de la educación, sino son los privilegios de la coordinadora. Y uno de estos temas, uno de estos asuntos es el tema, por ejemplo, del pase automático, la plaza automática a todos los normalistas, que dice el presidente, si lo tienen los militares en el colegio militar, ¿por qué no lo tienen los maestros? Creo que son cosas completamente diferentes y que requieren de alguna forma de una distribución. Me parece que sí, la coordinadora está pensando, y de acuerdo a
bloqueo que hicieron en días pasados en la Cámara de Diputados, están presionando para seguir obteniendo logros. Fueron los aliados del presidente López Obrador durante su campaña, lograron seguramente algún... Con esa sobredemanda que quieren, de alguna forma se vayan a mantener en esta misma posición. La misma, dice el presidente cuando dice que se portan mal, que hay que portarse bien, que no hay razón para poder manifestarse. Sin embargo, la gente, los ciudadanos, los habitantes de Oaxaca, Chiapas, Michoacán, sí, los padres de familia están preocupados porque normalmente se la han pasado en los últimos años con grandes paros de labores en demanda de la administración, básicamente de los recursos. Eso es lo que ellos de alguna forma quisieran, que volviera el dinero a los estados. ¿Qué más les va a dar la 4T? Sí, a ver, pero digamos que López Obrador está en una situación política distinta porque tiene de aliado a los dos grandes sindicatos. Bueno, hay un solo sindicato, pero digamos que tiene un pacto con en este momento la plana mayor del sindicato, encabezada por el Bester Gordillo, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y también con la parte disidente, con las secciones disidentes, que son las de estos 4 estados del Pacífico, que de alguna forma es donde hegemoniza la coordinadora. Ajá. Yo creo que eso hace la situación todavía más compleja, porque con los gobiernos del PRI o del PAN habían generado pues un discurso totalmente agresivo contra la gente. Nunca se pensaron ni como aliados ni como posibles aliados. Luego creo que hubo dentro del peñanietismo una negociación distinta con la gente y eso desactivó algunas de las manifestaciones que tuvimos, en particular en los últimos 2 años después del gasolinazo. Creo que la gente jugó bien sus cartas en algún momento porque incluso se reconocieron temas que habían colocado sobre la mesa, se reconocieron en la reforma constitucional que se aprobó hace poco tiempo, es decir, que la evaluación no sea punitiva, es decir, que no puedas perder tu plaza laboral. Y ahora piden ya ni siquiera evaluación, que ya ni exista la evaluación. Claro. A eso voy. Que México es un país heterogéneo, que lo decíamos mucho en aquellos momentos, que no se podía estructurar la educación desde un modelo solo desde la Ciudad de México y no desde la diversidad que existe. Es decir, muchos temas que desde mi punto de vista eran de sentido común que había colocado la CENTE fueron admitidos. La reforma constitucional en materia educativa pasó con una mayoría amplísima para poder sacar el acuerdo. Y ahora lo que hacen es llevar como buen grupo maximalista la apuesta al doble y al triple. Y me parece que aquí es sí donde termina cayendo su discurso en la falta de credibilidad absoluta, porque, a ver, creo que los normalistas tienen que tener todas las condiciones para competir con quien sea, pero no se les tiene que dar una plaza en automático. Eso me parece que no ayuda prácticamente en nada, ni a la calidad de la educación, ni a la calidad de los profesores. No les importa. A las aulas. Y después el asunto de las comisiones mixtas, que yo creo que sería lo más preocupante, el retorno a las comisiones mixtas, en donde el sindicato, sea la sección 16, 47, la que sea la 22, decide qué maestros son los que están en el aula en conjunto con el Estado. Creo que son líneas rojas que es cierto, una parte del López Obradorismo las quiere cruzar, una parte es cierto, pero hay otras que no. Por ejemplo, Esteban Moctezuma no está de acuerdo con eso, buena parte de Morena tampoco está de acuerdo con eso. Es decir, creo que este tema, la relación con la CENTE, es uno de esos temas que divide por completo a Morena entre los que ven, digamos, entre una fracción más moderada y una fracción que ve con mejores ojos las reivindicaciones de la coordinadora. Bueno, todo ese entorno hace falta hacer una pregunta. ¿Y la educación? ¿Cuándo? No, si ves el rezago educativo de los estados en los que ellos son mayoría, te das cuenta que no han hecho aporte alguno a la educación. En todo México la educación es muy mala. Y que negociar la ley con ellos verdaderamente violenta el principio de legalidad de este país, con lo cual seguimos abonando a la destrucción de esta democracia. A mí me parece muy preocupante. No, sí, pero yo creo, uno, es pensar que el presidente ya cedió a los caprichos y no lo está haciendo. Los diputados de la coordinadora tienen todo el derecho de negociar, fueron electos, ¿no? Fueron electos para eso y tienen todo el derecho de negociar lo que Enrique, quieran negociar. perdóname. La coordinadora tiene derecho a manifestarse. Al revés, oye, ir en contra de la democracia sería impedirles manifestarse. Yo creo que tienen todo el derecho de manifestarse. Negociar que se la discuta ley, la reforma secundaria. negociar la ley y lo con que creo ellos es que la ley constitucional, muchos decían,
la ley constitucional va a salir a imagen y semejanza de lo que quiere la coordinadora, y no es cierto, no ocurrió de esa forma. Me parece que pensar que en este momento ya se está cediendo a todo lo de la coordinadora, me parece que no es cierto, que no viene, quitándolo de las normales, que ahí doy el punto, el resto no están incluidos ni en el proyecto de reforma educativa ni nada. ¿Cómo es posible que Son la riesgos, coordinadora, claro, que los líderes de la coordinadora exijan tener el documento, ¿sí?, de las leyes secundarias, revisarlo, y si por ellos dicen va, va, y si no, no va? Bueno, pues ellos pueden exigir lo que quieran, Paco. Y se los van a dar, es lo peor del caso, Enrique. Sí, claro. Se los van a dar. Claro. Ese es el tema. Yo creo que de alguna forma, pasa lo que pasó, si metemos el tema de la coordinadora, que me parece que teniendo sus diputados, teniendo voz dentro del Congreso, aún así prefieren tomar las instalaciones, impedir la salida de los trabajadores como ocurrió en un principio. Ya lo vamos a ver el miércoles. Y que tuvieron que negociar que pudieran entrar y salir. Así es, pues vamos a verlo. Pero me parece que es el estilo, es la forma. La coordinadora se ha hecho sentir, se ha hecho notar de esta forma, o sea, se ha hecho escuchar de esta forma, y lo riesgoso de todo es que esta forma como se ha de escuchar la coordinadora empiece a hacerse generalizado, como ya sucedió con la policía de la Federal, Ciudad de México en días pasados, como la Policía Federal, que bloqueó el acceso al aeropuerto de la Ciudad de México, o los comerciantes del mercado de abastos, que también bloquearon el acceso a Palacio Nacional. O sea, parece que la forma en cómo la coordinadora lleva a cabo sus acciones para exigir sus demandas, justas o no, me parece que es seguramente también base de otro análisis, esta forma de volver a este tipo de análisis. ¿Es la acción de la coordinadora o la inacción del gobierno, el ser permisivo para este tipo de protestas, de presiones, de manifestaciones? Es ceder al chantaje que están perpetrando. Ahora, la ley general, como bien dice Enrique, la ley general está bien. El problema es que la operación de las leyes generales, ¿no? La operación de las leyes generales está dada, la constitucional, por las leyes secundarias. Ahí es donde se marca la operación y la puntualización, los puntos finos de la operatividad de las leyes. Claro. Y es ahí donde se corren riesgos. A ver, yo vi el primer saque que se presentó de las leyes secundarias, lo pude revisar, el primer saque que se mandó, y no me parece, más que el tema de las normales, no me parece que en el resto hayan riesgos de los que parece que la coordinadora advierte. Creo que la coordinadora tiene una decisión que tomar. Si lleva esta negociación al límite, me parece que es posible que Morena busque formar una coalición con el resto de partidos y por lo tanto que sus 40 diputados, como pasó con la Constitucional, se queden votando solitos. Que ya pasó en la Constitucional, que decían es que lo va a hablar con la 22 y ahí están reunidos. Al final, los que votaron en contra no fueron, fíjate, votaron en contra panistas y la CENTE, para que más o menos nos pongamos de acuerdo en cómo estuvo esa votación. Es decir, me parece que la discusión va a ser mucho más compleja y no creo que en todo Morena exista la idea de ceder frente a los chantajes de la coordinadora. Creo que el secretario de Educación no quiere ceder, la mayoría de los coordinadores parlamentarios, lo que les dijo Porfirio Muñoz Ledo te deja en claro que no hay una supeditación. Es decir, creo que pensar que la CENTE manda en la educación en este país, no creo que sea. Ojalá. Pues, va a hacer su luchita como, aparte tiene derecho, es un sindicato, tiene derecho a hacerlo. Por supuesto. Hasta ahora lo que hemos visto es esa situación. Triste, ¿eh? Que no le han dado nada, hasta ahorita. Bueno, tengo mis dudas, ahorita, Enrique. Tengo mis dudas. Igual vemos el futuro, pero está bien. Exacto. Vamos a hacer una pausa y regresamos para opinar. Ya estamos de regreso para opinar. El presidente López Obrador presentó a la Cámara de Diputados la iniciativa de ley de amnistía que pretende conceder libertad a personas que están en prisión por delitos menores. Y bueno, ya lo estábamos discutiendo hace apenas unos segundos antes de entrar al aire, Maite Noriega, y vamos, yo pregunto, a ver, esto de dejar salir a quienes hayan cometido un robo simple, sin violencia, ¿no es dejar abierta la puerta a más delincuencia? Se los pregunto. Enrique. A ver, primero explicarla, Paco, porque creo que es importante a la gente darle el contexto. Sí. Amnistía, la ley de amnistía es una propuesta que hizo López Obrador desde la campaña. Sí. En aquel momento no se clarificó exactamente el alcance de lo que supone la amnistía.
Básicamente, la amnistía viene, como todos sabemos, de la palabra amnesia, que es olvido, es decir, olvidar ciertos delitos. Casi todas las leyes de amnistía que se han hecho en el mundo, muchísimas en América Latina, yo diría que América Latina es la región de las amnistías, sobre todo las guerrillas centroamericanas en los 70s y 80s. En Colombia se han discutido amnistías, en Argentina con la ley de punto final, en España hubo una en 1977. Casi todas tenían que ver con, digamos, tratar de olvidar una violencia que había surgido sobre todo con motivos políticos, que, digamos, derivó en actos terroristas o derivó en actos de distinto tipo. Esta es distinta porque es cierto que la de López Obrador tiene una parte política, porque en este momento en México hay más o menos identificadas unas 4.000, 4.500 personas que tendrían abierto un proceso con raíces políticas, sobre todo el delito de sedición, ya hace muchos años que dejó de estar en los códigos, pero que en algún momento entraron a prisión. Es decir, esta ley de amnistía podría ser una salida para personas que tienen, digamos, un origen o que el origen de su emprisionamiento es precisamente el político, pero va más allá en términos de delitos. También habla de la posibilidad de que mujeres que estén en prisión por haber abortado, es decir, hay que recordar que la Suprema Corte ya dijo que el aborto es constitucional y por lo tanto no debería ser un delito en ninguno de los códigos penales de nuestros estados. Ese tema también está incluido. Narcomenudeo, cuando se pruebe que hubo presiones para poder vender, drogas. También se habla, por ejemplo, de jóvenes que consumen o de personas que llegaron a la cárcel por consumir drogas. Está este asunto del robo simple. Ojo, tiene que haber 3 condiciones. La primera es que no tengas antecedentes, ni uno solo, es decir, que la persona esté purgando su primer delito, si se puede decir, primo delincuente tal cual. Segundo, o no se sabe, en el caso, por ejemplo, del consumo de drogas, no necesariamente es un delito, pero bueno, ese es otro debate. Segundo, que no haya habido violencia. Y tercero, que no haya existido un arma dentro del delito, es decir, que si fue un robo simple, no hubiera habido un arma. Es decir, para que se adapten a las normas del nuevo sistema penal, porque hay que recordar que en el nuevo sistema penal solamente una persona ingresa en prisión preventiva si existen agravantes, como por ejemplo el hecho de que haya un asalto con violencia. En este momento, nada más para terminar, Paco, hay 200 y tantas mil personas en prisión, 215,000 personas en prisión en México, y nos convierte, eso hay que dejarlo muy en claro, en uno de los países con más alta relación de población con gente en prisión. No, son 197 por cada 100,000 habitantes. Bien, en el tema de esto que nos acaba de comentar Enrique sobre lo que propone esta ley de amnistía, me parece que hay una diferencia entre lo que se había señalado en un principio, que iba a poder darle perdón a, no sé, autodefensas, a criminales, a los mismos del crimen organizado, narcotraficantes. Me parece que eso de alguna forma no se menciona. Me parece que esto que se plantea como esta ley de amnistía podría ayudar a quitarle presión, desde luego, a muchas de las cárceles de este país, donde quizás haya primodelincuentes, jóvenes que quizás hayan consumido alguna vez droga o que fueron capturados por la autoridad y que de alguna forma quedaron detenidos por este hecho, y que quizás más que una sanción de carácter carcelaria o penal deberían estar en tratamiento psicológico o psiquiátrico, quizás algunos de ellos, para poder salir adelante. Pero hay algo que lamentablemente en el sistema de justicia, que ya aclarábamos al principio de este programa, con tantas deficiencias, con tanta corrupción, híjole, a ver si no se nos cuelan. Hace unos días aquí reportábamos uno de los sujetos que mataron aquí en una plaza galerías aquí en Guadalajara. Estaba sentenciado a 15 años de prisión. Así es. 15 años de prisión y estaba libre. Sí, estas son las cosas que a veces hacen dudar de un sistema judicial corrupto, o en su mayoría, que pudiéramos tener este tipo de problemas. En principio, esta ley, así como se ha planteado, se oye social a muchos de los cárceles, y también personas que por ser indígenas,
pudieran estar procesos sin posibilidad de defenderse con un traductor. En fin, cosas de ese tipo, ¿no? Enrique comentaba de los procesos de amnistía que se habían dado en América Latina. En México ha habido 2 leyes de amnistía, una en 1978 para excarcelar más bien a todas las personas que fueron víctimas de la llamada Guerra Sucia, y la de 1994 contra el EZLN, por ejemplo, para poner un ejemplo. Es muy importante manejar que las leyes de amnistía se dan hacia atrás, o sea, hacia adelante. La gente no puede decir, hay amnistía y yo ya puedo hacer esto. Eso es un dato que es interesante. Y a diferencia del indulto, la ley de amnistía, o sea, las amnistías las otorga el pueblo y lo ves reflejado porque es una ley que la aprueba el Congreso, no es un indulto presidencial. A mí me parece que, dada la impunidad que hay en este país y dada la injusticia que hay, porque los pobres no tienen acceso a la justicia, me parece que puede ser muy bueno y que puede ser un antecedente de justicia muy interesante por lo que se comentaba, ¿no? Los indígenas, si te vas a Guanajuato o te vas al Bajío, las mujeres encarceladas por abortos espontáneos o lo que sea, es muy grave. Increíble. Entonces, a mí me parece que esta ley, bien manejada, corrigiendo los puntos finos que pudiera haber, me parece que puede contribuir a la justicia de este país, porque sí hay una relación directa y, como lo dice en la propia exposición de motivos esta iniciativa de ley, sí hay una relación directa entre pobreza e injusticia y entre marginación e injusticia, ¿no? Entonces, yo creo que puede ser cuidando los puntos finos. Los puntos finos y la técnica legislativa, porque es cierto que aquí estamos hablando de delimitar muy bien los campos de amnistía y dejar el menor nivel de interpretación a la Fiscalía, porque el proceso va a ser el siguiente. Si yo estoy en una condición que se enmarca dentro de la ley de amnistía, yo le pido a la Fiscalía General de la República que active mi caso en específico, y la Fiscalía le puede mandatar al juez que acabe la acción penal, porque al final quien lleva la acción penal es el Ministerio Público. Se acaba la acción penal contra determinada persona y por lo tanto sale. Entonces, de alguna forma, si no delimitas con mucha claridad, 1, los delitos, 2, los alcances, quién tiene que tomar, cuáles son los criterios, pues también hay una gran discrecionalidad para la Fiscalía, y por qué no pensar que se puede beneficiar a unos, a otros no. Es decir, que puede haber también un uso selectivo de las instituciones para este tipo de temas. Es decir, creo que la iniciativa le falta muchísimo. Creo que las líneas están marcadas, los delitos hay algunos que son de sentido común. No podemos tener marihuanos en la cárcel, no podemos tener gente que se robó unas sabritas en la cárcel, no podemos tener gente que abortó en la cárcel. O sea, eso es de sentido común. Pero creo que en otros, como por ejemplo el caso del robo, otro tipo de temas, yo creo que sí es necesario que entre el Congreso, que le meta técnica legislativa y que al final quede una ley en donde se aplique sin tanto nivel, digamos, de discrecionalidad, porque yo lo que leí en la ley de amnistía, hasta ahorita se me hace que hay mucha discrecionalidad para el juez y para el Ministerio Público. La iniciativa tiene 18 páginas, o sea, no está agotada, no es exhaustiva, entonces eso sí es preocupante. Vamos a ver qué es lo que dicen los legisladores, pero hablando de leyes, yo quisiera preguntarles, porque apenas el 12 de septiembre pasado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos impugnó esta ley, esta polémica ley de extinción de dominio, impugnó 20 aspectos de esta nueva ley, y vamos, entre ellos nada más mencionar rápidamente, pidió anular la figura de la venta anticipada de bienes sujetos a proceso de extinción, esto que habíamos discutido ya, en el que no se ha dictado sentencia. También pide invalidar facultades del Ministerio Público para asegurar de manera precautoria, sin orden judicial, bienes que solicitará extinguir. ¿Cuál es su punto? Ya lo hemos discutido aquí, este tema de la extinción de dominio, pero sigue en el ambiente este tema. A mí me parece que es abiertamente es grave. Me parece que... Adelante, Raúl. Sí, Raúl. Sí, y grave lo que está pasando, porque si juntas esta ley ya aprobada y juntas, por ejemplo, también el tema de las factureras, que es una preocupación del sector privado, de las factureras, que puedas tú
recibir una factura que es falsa y tú no estás enterado y hasta tu patrimonio puedas poner en riesgo juntando estos dos elementos, que ha sido una de las preocupaciones que ha señalado. Me parece que es oportuna el llamado que hace la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y habrá que ver también cómo se manifiesta la Corte al respecto, porque me parece que esta ley de extinción de dominio, como lo comentamos, te permite una discrecionalidad, vender tus bienes sin que hayas sido sentenciado. Y cuando, si resultaste después de un proceso inocente, regresarte el dinero, es lo que dice la ley, en que se haya subastado o se haya rematado tu propiedad. Me parece que se pueden vulnerar derechos básicos de ciudadanos y que esta ley y esta observación que hace la Comisión de Derechos Humanos debe ser escuchada y habrá que ver qué sucede al respecto luego de estas preocupaciones manifestadas ya por Coparmex y por un grupo, desde luego, del sector privado, que especialmente son los que tienen movimientos de carácter económico comercial. Sobre el caso de las facturas, yo la verdad es que creo que hay muchos intereses que en este momento están alzando la voz, pero porque pues bueno, llevan muchísimos años y décadas defraudando al fisco y que creo que en este momento empiezan a ver que puede ser que la cosa vaya en serio con los factureros por primera vez en este país. Entonces creo que eso tiene que ver más con este tipo de reacciones que quieren seguir pues operando a través de este tipo de estrategias fiscales que lo que hacen es que buena parte de estos capitales no paguen los impuestos que tendrían que pagar. Sobre el caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el texto es muy interesante porque creo que de alguna forma rompe esta idea de que se puede tener una dualidad de proceso, que quien justificaba este tipo de medidas como la ley de extinción de dominio, en particular la propuesta, decía es que son como una especie de dualidad. Primero se discute sobre la propiedad y entonces, pues, si ve indicios el juez o el Ministerio Público, pues en ese momento se pide y se acabó, se extingue la propiedad y después veremos si la persona es inocente. Lo que dice la Comisión Nacional es no se pueden separar y pues es que en realidad no se pueden separar. Es que tiene dos procesos, uno civil y uno penal. Tiene que ver, es uno solo. Ahora, sí creo que hay muchas personas que no pueden probar el origen de sus propiedades, pues porque sí tienen un ilícito detrás. Tienes que resolver ese asunto, no a través de esto, no violando la presunción de inocencia, pero sí creo que tienes que resolver esa idea de que en México mucha gente con muchos recursos, pues para esconder el dinero, lo esconde en propiedades y después es imposible hacer nada contra ellas, ¿no? Así es. Hay un elemento que a mí me parece que es grave y es el hecho de notar que haya una actitud como revanchista de estos diputados de esta izquierda y que están haciendo leyes que violentan el principio de legalidad del país. A mí esto me parece gravísimo, que el propio Poder Legislativo haga leyes que son abiertamente inconstitucionales a sabiendas de que son inconstitucionales. Yo no sé si nada más están midiendo, como se dice, el agua a los camotes o si están viendo hasta dónde interviene la Suprema Corte de Justicia, que es la encargada de cuidar la constitucionalidad de las leyes. Pero me parece muy grave este proceso y lo vemos con lo de las factureras y lo vemos en este sentido. Hay una actitud de revancha muy orientada, muy definida, que me parece que puede ser grave. Y sí, van a meter un brete, nuevamente tendrá que intervenir la Suprema Corte de Justicia para determinar la constitucionalidad de las leyes. Cuando los legisladores deben tener asesores que les impidan hacer leyes que violenten el principio de legalidad en este país, consagrado en la Constitución de esta manera. Calderón propuso una ley de arraigo que es anticonstitucional y mucha gente en este país la aplaudió. A mí me parece que lo que es inconstitucional es inconstitucional en el pasado, en el presente y en el futuro. Y tendremos que atacarlo todos. Pero la forma de legislar, digamos, en los márgenes de la Constitución no es un asunto de la izquierda, es un asunto que hemos visto durante muchísimas legislaturas y qué bueno que tenemos una Corte que tenga la capacidad de hablar en este tipo de temas. Eso esperamos, Enrique. Sí, yo creo que aquí... Sí. Adelante, Raúl. A ver, nada más no voy a parecer que se están defendiendo las factureras. Parece que el tema es el que tiene que pagar impuestos, tiene que pagar impuestos y lo que le corresponda. Aquí el tema es que en una actividad comercial, el problema que está presentando con el tema de las factureras, que tú puedes recibir una factura que llevas tu declaración anual, mensual, como Dios manda, y recibes una factura que sea de origen ilícito. Y tú no lo sabes. Y tú ni cuentas. Ese es el problema que se presenta con las factureras, que tú ni cuenta te das porque tú pides el registro federal de causantes, pides el nombre de la empresa, lo que te piden y esperas que la factura, Está bueno. Bueno, pues hasta aquí
Hasta aquí esta mesa Gracias. Para Opinar, como siempre, agradeciéndole a mis compañeros Maite, Enrique, Raúl, muchísimas gracias, pero sobre todo a usted, que nos permite entrar con nuestra opinión, nuestro análisis y nuestro debate para que usted se quede con la mejor opinión. A continuación, bueno, por supuesto, los memorables, y no lo olvide, mañana, Noche para Opinar con Raúl Frías Lucio. Muy buenas noches. Buenas noches.